Hola, mi nombre es Lisbeth Ameranio Campo Díaz y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la literatura victoriana. Comenzaremos con los antecedentes históricos. La época victoriana tuvo lugar entre el año 1837 y 1901. Esta época marca el reinado de la reina Victoria en el Reino Unido y fue un periodo de grandes transformaciones económicas, políticas y culturales. Durante la era victoriana, el Reino Unido expandió sus colonias a África e India, así como al Medio Oriente y partes de Asia. Inglaterra se convirtió en la nación más poderosa del mundo y se llamó a sí misma el Imperio Británico. La cabeza del reino era la reina Victoria y su marido el príncipe Alberto. Ambos consagraron el modelo de padres ejemplares, cristianos devotos y soberanos imparciales en los asuntos políticos. Características de la época victoriana. La primera fue la expansión del imperialismo británico en Asia y África, la percepción de desigualdades sociales, creación de esteticismo, de arte por el arte, la revolución en el transporte público con la construcción de los primeros trenes y subterráneos. En esta época también se inventó la fotografía, el sello postal, la electricidad, el telégrafo y el teléfono, así como algunas otras cosas. Y el surgimiento del estereotipo del inglés cristiano cortés, comprometido en una sociedad filantrópica y controlado emocionalmente. Esta idealización fue el contrapunto para compararse con el colonizado. La literatura victoriana. El género predominante durante esta época victoriana fue la novela. Estas solían ser largas y densas. Hacían uso del lenguaje intrincado con especial hincapié en la búsqueda de la verosimilitud. Ello lograba una cercana representación a la cotidianeidad de aquel tiempo. Las continuas transformaciones sociales obligaron a los autores a tomar posiciones para con las cuestiones más inmediatas. Asimismo, los temas a tratar eran el desarrollo de la democracia inglesa, la educación de las masas, el industrialismo y la filosofía materialista intrínseca a este progreso, junto a la situación de la clase trabajadora. De este modo, la novela se convirtió en la forma literaria estrella durante la época victoriana. El realismo y los relatos inspirados en las relaciones sociales más dispares fueron la principal tendencia. Por otro lado, en la literatura, en la poesía, sobresalen autores como Matthew Arnold o Robert Browning. Se centra en problemas religiosos como el influjo de la fe y el poder político. Así como en la literatura, los nombres principales son Oscar Wilde, George Eliot, Charles Dickens, las hermanas Charlotte, Emily y Anne Bronte. Y bueno, la literatura de la época se puede dividir entre novelas que narraban los gustos y hábitos de la burguesía que se enriquecía y autores que se dedicaban a la ciencia ficción. Ahora, hablemos un poco sobre los autores. Uno de los autores principales de la literatura victoriana fue Charles Dickens. Nacido en Portsmouth, su padre fue encarcelado debido a las deudas, lo que le obligó a trabajar duramente desde los 12 años. Cuando su familia salió de la cárcel, le mantuvieron trabajando durante un tiempo, lo que seguramente influyó en su denuncia de las malas condiciones laborales del proletariado. Dickens gozó de fama y reconocimiento en su época, lo que le permitió dedicarse a las letras y producir novelas que actualmente son todavía muy conocidas, como Oliver Twist, David Copperfield, Tiempos difíciles o la novela corta Canción de Navidad. Para muchos, Charles Dickens es el autor más representativo entre todos los escritores de la literatura victoriana. Algunas otras novelas del autor son Los papeles póstumos del Club Pickwick, Nicholas Nickleby, La tienda de las antigüedades, Barnaby Rudge, Dombey e hijo, Casa desolada, La pequeña Dorrit, Historias de dos ciudades, Grandes esperanzas, Nuestro común amigo y El misterio de Edward Drood,
que no llegó a terminar. Continuamos con otro gran autor de la literatura victoriana, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde, aparte de ser un excelente escritor victoriano, fue una gran personalidad en sí misma. Nació en Dublín, se casó con Constance Lloyd, hija de un importante consejero de la reina, y fue a la cárcel acusado de homosexualidad por su relación con Lord Alfred Bruce Douglas. Como no podía ser de otra forma, el paso por la cárcel cambió su vida y al salir fue a vivir a Francia donde adoptó el nombre de Sebastián Melmoth. En su obra destaca especialmente El retrato de Dorian Gray por ser su única novela. También publicó 3 libros de cuentos con los títulos El príncipe feliz y otros cuentos, El crimen de Lord Arthur Saville y otras historias, y Una casa de granadas. Por último, otro de los autores más conocidos de la época fue Robert Stevenson. Robert Louis Stevenson es otro de los escritores victorianos más conocidos. Nacido en Edimburgo en 1850, varias de sus novelas son bien conocidas aún en estos días. Incluso a aquellos a quienes no les llama mucho la atención la literatura victoriana. Lo más probable es que se deba a que el género que él trabajaba era el género de aventura y bueno, ha soportado durante el paso del tiempo. Algunos de sus títulos más conocidos son La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Su estilo es muy cuidado y de hecho una de las cosas que llama la atención a los expertos es que siendo así sus novelas trataban temáticas dirigidas al pueblo general, es decir, era un autor que hoy en día podríamos categorizar como comercial. Críticos que, por cierto, la han tratado como es debido a lo largo de la historia, ya que sus obras han sido ignoradas durante muchos años por los estudiosos de la literatura británica. Algunas otras novelas de este autor son El príncipe Otton, Secuestrado, La flecha negra, El señor de Belantrá, Aventuras de un cadáver, Los traficantes de naufragios, Bajamar, un trío y un cuarteto, We're the Hermiston, St. Tibbs being the adventures of a French prisoner in England, The Hair Trunk or the Ideal Commonwealth, and Extravaganza in August. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.